Buenos días, mi nombre es Micaela Cheluisa, soy estudiante de Derecho de segundo de la Universidad Indoamérica. En este caso voy a exponerles un caso que es sobre un homicidio de un hombre. El tema son los derechos humanos en este caso. Voy a empezar con el discurso del caso de Francisco Cajigas. Fue un 17 de noviembre del 2015, el día que se vio por última vez en manos de la Policía Nacional de la ciudad de Ibarra. 13 días después se lo encontró muerto y en estado de descomposición en las inmediaciones de la laguna de Yaguarcocha. Hoy se cumplen 2 años de este acontecimiento del cual no se tiene respuesta alguna de la justicia, en donde se divulgan graves errores por parte de la misma. Y no solo las autoridades policiales, judiciales, sino médicos y asistentes legales. Fue un 17 de noviembre del 2015 el día que se lo vio por última vez en manos de la Policía Nacional de la ciudad de Ibarra. Y 13 días después se lo encontró muerto, en estado de descomposición, en las inmediaciones de la laguna de Yaguarcocha. Hoy se cumplen 2 años de este acontecimiento del cual no tiene respuesta alguna ni la justicia ni la policía, en donde se divulgan graves errores por parte no solo de las autoridades policiales, judiciales, sino también de médicos y asistentes legistas. La descripción de la muerte del joven colombiano Francisco Javier Cajigas Botina podría presentar un caso incógnito, donde su desaparición forzada y ejecutoria en el mismo país, incluyendo además el delito de manipulación y alteración de evidencias luego de su muerte. El día anterior, tanto él como el suplente Angie acudieron a la fiesta y Francisco decidió quedarse hasta más tarde. Aquí fue la última vez donde ella lo vio. Según los vecinos, Francisco llegó a su casa en estado etílico. No encontró a su caso, ya que la policía llegó para tenerlo presuntamente para romper el espejo del auto. 2 días después, su conviviente Angie denuncia ante la fiscalía la desaparición de Francisco, luego de buscar en el hospital de la policía judicial. Permite información en la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida. Desapariciones, extorsión y secuestros de personas DINASED. Acudir a la Corte Provincial Penal sin ningún tipo de respuesta o ayuda efectiva. Los policías involucrados de la detención de José S., Miguel S., Edwin P., Jaime A. y Juan Carlos C. lo vieron llegar en la unidad de flagrancia y aquí la Fiscalía de Ibarra encontró mencionarlo no ameritaba los derechos de Francisco, por lo tanto que no se podía dejar libre. El día 30 de noviembre del 2015 se encuentra en un estado de efisetomía, es decir, que había pasado casi 3 días desde su muerte, en las inmediaciones de la laguna de Yaguarcocha. Los resultados de la autopsia y el examen médico legal dado en el Centro de Investigaciones de Ciencias Forenses, CIF, determinaron que el cuerpo tenía 3 hematomas y escoriosis por fricción. Según el equipo de displasotorio que lo analizó el cuerpo, la causa de su muerte es traumatismo en el cráneo realizado con un objeto contundente. La trágica de la familia Cajigas Botina no concluye ahí. El 12 de diciembre ese año, el cuerpo de Francisco fue entregado a los familiares emblamado completamente, sin posibilidad de abrirlo. Cuando la familia quiso ver el cuerpo, el médico legista encargado Ángel N. y el director Leonardo F. se negaron rotundamente. El argumento fue que estaba empacado de tal manera que no lo podrían abrir según el riesgo psicológico y biológico. La familia nunca observó su cuerpo. Aún así, en él trasladaron a Colombia. El olor del cuerpo era fuerte, que no lo envolvían en el papel celofán, como cuenta la cuñada Esmeralda. Las condiciones de la muerte de Francisco generaron dudas en la familia Cajigas. Por ello, la solicitud de la Fiscalía se solicitó asistencia internacional con Colombia, quien realizó la primera exhumación y necropsia, es decir,
se enterrar el cuerpo para determinar o rectificar las causas de su muerte. Esta se realizó el 20 de mayo de 2016 en Pasto, Colombia. Tanto la fiscalía como los familiares se tomaron como la sorpresa que el cuerpo no tenía cabeza. Posteriormente la cabeza fue localizada en el Centro Forense de Esmeraldas. Pero se pidió de nuevo el peritaje para confirmar que se trataba de la cabeza de la misma víctima. El 26 de mayo del 2016, Diego Fuentes, el viceministro del Interior de la época, confirmó que se estaba investigando para detectar posibles responsabilidades de la Policía Nacional. También mencionó que no tenía ninguna contemplación para los policías que resulten ser responsables. A su vez, Diego Peñafiel, director de la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos, señaló que al ser una posible ejecución exjurídica, se iba a investigar bajo extenders de derechos humanos. Aquí podemos ver cómo los familiares de nuestro querido compatriota estaban haciendo justicia. Eso es lo que queremos, ¿no? Porque a él se le violaron muchos derechos. El derecho a la vida, por ejemplo. Y el tener también a un sepelio digno que uno nunca se sabe. Continuamos. A partir de la pérdida de la localización de la cabeza del 7 de junio de 2017, empezó el proceso legal por el delito de alteración y evidencias y elementos de la prueba por el mal manejo de evidencias contra Leonardo F., Daniel N. y Sergio N. Una vez localizada la cabeza, el segundo peritaje de antropología forense determinó que el cráneo había sido lavado con una sustancia que borró las evidencias. Según un pronunciado de la Asociación de Departamentos del Ecuador, SFADEC, un primer lugar que no tenía que haber despedido la cabeza del cuerpo, sin informar a los familiares de este procedimiento. Además, no se debería utilizar este tipo de sustancias justamente para borrar pruebas de delito contenido, reclamando que la causa de la muerte de Francisco fue un trauma de cabeza. En Ecuador, las investigaciones no pueden avanzar dadas la falta de tecnología adecuada para analizar la cabeza con las sustancias mencionadas. Hasta ahora, la familia Cajigas Botina en la Fiscalía de Ibarra siguen esperando la audiencia de la evaluación preparatoria del juicio en Esmeraldas para realizar la etapa de la institución fiscal. Además de esta misma Fiscalía, espera los resultados del cuerpo y la cabeza en cooperación con la Intendencia de Colombia, para entender las acciones correspondientes por las graves violencias y los derechos humanos de que la víctima fue violada. Aquí también podemos ver, ella es la madre y ella es la cuñada de Francisco, que hasta el día de ahora siguen al pie de la lucha, ayudándoles a que este caso se esclarezca. Continuamos. Tanto el ámbito nacional como el internacional, la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial son considerados como graves violaciones de derechos humanos. El Código Orgánico Penal, en su artículo 83 y 84, tipifican estos delitos. Artículo 84. Desaparición forzada. La o el agente de Estado quien actúe en consentimiento porque cualquier medio someta a privación de libertad a una persona seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación, la libertad o la información sobre el paradero o destino de una persona, la cual se impide el ejercicio de garantías constitucionales o legales. Será sancionada con pena privativa de libertad 22 a 26 años. El artículo 85, ejecución extrajudicial. Los funcionarios o el funcionario público, agente de Estado que de manera deliberada en el desempeño de su cargo y mediante acción de terceras personas que acuden con su investigación y aporten y apoyen a la potestad del Estado para justificar sus actos, prive la vida de otra persona. Será sancionada con pena privativa de libertad de 22 a 26 años. El artículo 5 de la Convención Internacional para la Protección de todas las personas
contra las desapariciones forzadas de las Naciones Unidas mencionadas, que la práctica generalizada o sistemática de la desaparición forzada constituye en un crimen de lesa humanidad, tal como está definido en los derechos internacionales aplicable y extraña las consecuencias previstas en el derecho internacional aplicable. Continuamos. Durante 13 días, Francisco Cajigas fue desaparecido forzadamente, la cual ya se constituye como grave violación a los derechos humanos, por ende imprescriptible. Pero además, luego de este tiempo, su desaparición debido a una ejecución extrajudicial, es decir, la privación de su libertad mientras los agentes policiales desempeñaban su cargo. Christoph James, en su informe como relatador especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumaría a contribuirlas en el 2011, mencionó que el derecho a la vida, que a veces se describe como el derecho humano supremo, constituye una norma del derecho internacional consuetudinario que es uno de los derechos fundamentales reconocidos en los tratados internacionales de derechos humanos. El propósito primordial del reconocimiento del derecho a la vida es proteger a las personas de la muerte de manos del Estado. Es la entidad que reclama para sí, en una gran medida ejerce el monopolio en uso de la fuerza. El manual sobre la prevención e investigación eficaces de las ejecuciones extralegales atribuidas en el sumarias NNUU 1991 menciona que incluso se necesita una investigación especial cuando la condición social de la víctima suscite la sospecha del gobierno participó con un auto o cómplice de su muerte. Si la víctima fue vista por última vez en la custodia de la policía o detenida. Así pasó el presente caso, en donde la última vez que se le vio a Francisco fue en el vehículo policial luego de salir de la unidad de flagrancia. En este caso, Francisco Cajigas fue una víctima de derechos humanos. ¿Qué derechos se le violentaron? El derecho a la vida, el derecho a una libre movilidad, que él tenía derecho a todo eso, como cualquier persona que transita aquí. ¿Sí? Él fue un ciudadano colombiano, pero no por su nacionalidad. Nadie tiene derecho a hacerle de menos, mucho menos la Policía Nacional. Que eso es lo que hizo con este testimonio, hizo eso. Entonces, ¿qué derecho violentamos aquí? El derecho a la vida, muy primordial. También muchos derechos más que uno se le violenta al momento de su muerte. Espero que les haya gustado este video. Como les dije, mi nombre es Micaela y eso es todo por hoy. Muchas gracias.